Bueno, a ver si estamos todos, ahí estamos. Bueno, lo de secciones cónicas, o cónicas, como se suele llamar a secas, tiene que ver, por supuesto, con la geometría analítica. Seguimos con el tema de la geometría analítica, que evidentemente estudia, como he dicho en algún momento, cuando vimos rectiplano, estudia los lugares geométricos. Los lugares geométricos no son otra cosa que las gráficas. ¿Y en qué se apoya para hacer un estudio analítico justamente de la geometría? Se apoya en los sistemas coordenados cartesianos. Entonces, por eso Descartes se lo llamaba justamente así, se lo llamaba padre de la geometría analítica, porque con la intromisión de los sistemas coordenados cartesianos ya se podía hacer un análisis mucho más exhaustivo y mucho más exacto de la geometría clásica, ¿sí? Como medir ángulos, medir distancias de los lados, medir, qué sé yo, ángulo entre rectas, ángulo entre planos, bla, bla. Bueno. Entonces, justamente las secciones cónicas son, todas las secciones cónicas se ajustan a una ecuación general que es de segundo grado, o sea, es cuadrática. Razón por la cual, desde el punto de vista del análisis matemático, del cálculo infinitesimal, se hace más difícil el estudio, porque justamente no son funciones. Al no ser funciones hay que restringir dominio, imágenes, para hacer el estudio, y entonces por ahí complica un poco la circunstancia. Desde el punto de vista de la geometría analítica, estas curvas se pueden estudiar perfectamente. ¿Por qué el nombre de secciones cónicas? ¿Sí? El nombre de secciones cónicas se debe a que justamente seccionar significa cortar. Yo creo que todos ustedes deben conocer, y lo han visto, y si andan por la calle, por ahí cuando está la policía parando, habrán visto un cono. ¿Saben lo que es un cono? Sí. Todo el mundo conoce lo que es un cono. Un cono, digamos, recto, o sea, de generatriz recta, y base circular. La base circular. Bueno, si ustedes toman, por eso ahora viene el momento de la imaginación, se imaginan ese cuerpo, que es un cono, un cuerpo geométrico, y si ese cono yo lo empiezo a cortar con planos convenientes, los corto, los secciono, las secciones me van dando justamente las cónicas. Por ejemplo, voy a hacer ese cono que dibujo ahí, me imagino que lo están viendo todos. El punto, esta recta que genera el cono, siguiendo la circunferencia, desde el punto B, se llama vértice, y la recta que genera, siguiendo la circunferencia, que se llama curva directriz, se llama generatriz, o sea, la recta que genera, por eso es cono recto de base circular. Si yo ese cono lo corto con un plano conveniente perpendicular al eje, ese sería el eje que pasa por el vértice, por el centro de la circunferencia de la base, ¿sí? O del círculo de la base. Si corto con un plano perpendicular al eje, como el dibujo técnico, un corte y un rebatimiento hacia acá. Vería como sección de corte el círculo, digamos, en superficie, y el contorno, el límite del círculo, que sería la circunferencia. Entonces ahí aparece la circunferencia. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Si ahora tomo un cono, y lo corto con un plano conveniente, que no sea ni paralelo ni perpendicular al eje, es decir, un plano oblicuo,
por supuesto fuera de escala, ¿no? Lo que vería sería como extremo el contorno de la elipse. ¿Está o no? Bien. Y ahora tomo el cono y lo corto con un plano, pero que sea paralelo a la generatriz. Esta es la generatriz. Si lo corto con un plano paralelo a la generatriz, por supuesto, la sección fuera de escala se vería como sección la parábola. ¿Se entiende? Y por último, si enfrento uno cono por otro, ahí está el eje, y lo corto ahora, pero con un plano paralelo. Siempre hablamos de planos convenientes. Sea paralelo al eje, y rebatimos para allá, evidentemente, veríamos la hipérbola. Y entonces ahí están las 4 secciones cónicas generadas por planos convenientes. Porque si el plano no es conveniente, la cónica degenera en algo que no es ni elipse ni circunferencia. ¿Sí? Por ejemplo, si a este plano perpendicular lo hago pasar por el punto vértice, evidentemente no tengo cónica. Sigue siendo un plano, pero no tengo nada. ¿Se entiende lo que digo? Por eso son cónicas generadas y planos convenientes. Entonces repetimos. Si yo a un cono recto lo corto con planos convenientes, ¿sí? Obtengo secciones, límites, que son justamente las cónicas. Si lo corto con un plano perpendicular al eje, obtengo la circunferencia. Si lo corto con un plano oblicuo al eje, que no sea ni paralelo ni perpendicular al mismo, obtengo la elipse. Si corto con un plano conveniente paralelo a la generatriz del cono, obtengo la parábola. Y si corto con un plano paralelo al eje, obtengo la rama del hipérbola. ¿Entendieron hasta acá? Bueno, sí, profe. Eso entonces es lo que se conoce, por eso se llaman secciones cónicas. Y nosotros, para hacerlo fácil, decimos las cónicas. Las cónicas. Bien, la geometría analítica, que es la madre de todos los borregos, me enseña, y por supuesto, con una correspondiente demostración, me enseña que hay una expresión general, que es esta, esa expresión general la ven todos ahí, que se llama ecuación general y completa de segundo grado a 2 variables. Las variables son X e Y, A, B, C, D, E y F. Son coeficientes numéricos, son números. Las variables son X y Y. Por eso se llama ecuación general y completa de segundo grado. ¿Qué dice la geometría analítica al respecto? Que plantea esta expresión, que se representa, digamos, en el plano, en un sistema coordenado cartesiano plano. Esa expresión o ese chorizo representa una cónica
¿sí? En tanto y en cuanto se den ciertas condiciones. Entonces, le voy a poner un nombre para que nos acordemos, para que ustedes tengan en la memoria la referencia, ¿sí? Por supuesto que no se llama así, pero yo le pongo nombres para que ustedes se acuerden. A esa expresión general y completa de segundo grado, que representa una cónica, en tanto y en cuanto se den condiciones, le voy a llamar chorizote. Entonces yo de ahora en más, cuando digo, ¿se acuerdan del chorizote? Me refiero a eso. ¿Se entiende o no? Bien. Sí, profe. Entonces, ¿qué dice ese chorizote? Que representa una cónica generada en tanto y en cuanto se den condiciones. Bárbaro. Y empezamos entonces a estudiar la primer cónica que generamos, que era la que se obtenía trazando un plano perpendicular, plano conveniente, perpendicular al eje del cono, y era la circunferencia. Entonces, la circunferencia tiene una definición, como la tiene la recta, desde el punto de vista de la geometría analítica. ¿Se acuerdan? La recta decía el lugar geométrico de los puntos, tales que, pasando por uno de coordenadas conocidas, se encuentra sobre la misma dirección dada por un vector también conocido. ¿Sí? Bueno. Entonces, como tiene una definición, la circunferencia también. ¿Cómo se define circunferencia desde el punto de vista de la geometría analítica? Muy fácil. Lugar geométrico de los puntos que equidistan de otro llamado centro. Equidistar significa también la distancia. Que equidistan de otro llamado centro. Y la distancia que media entre ese centro y el punto considerado es el radio de la circunferencia. ¿Sí? Esa distancia, ese segmento que une el centro con el punto, se llama radio. Es decir que el problema de las circunferencias no es dibujarlas, sino ponerle el centro. Entonces, con la geometría analítica, evidentemente, cuando yo trazo un sistema coordenado cartesiano, ¿sí? Cuando trazo un sistema coordenado cartesiano, evidentemente, en el corte de los dos ejes, tendría el centro de mi circunferencia. Si a partir de ahí lo tomo como centro y dibujo una circunferencia, evidentemente es muy fácil hacerlo. ¿Está bien? Si considero un punto, cualquiera, vamos a poner S, de coordenadas genéricas, cumple con la definición de equidistar cualquier punto que esté en la circunferencia, equidista del centro, que le voy a llamar C. ¿Sí? Y la distancia, o el segmento que une C con P, no es otra cosa que el radio, que es lo que dice la definición. Lugar geométrico de los puntos que equidistan de otro llamado centro, y el segmento que une el centro con el punto es el radio de la circunferencia. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, entonces, por definición, eso que acabo de decir, lugar geométrico de los puntos que equidistan, por definición se estaría viendo que el segmento CP, que tiene coordenadas, este punto tiene 0, 0, tiene que ser igual al radio. Ni más ni menos es eso. La distancia CP tiene que ser el radio. ¿Estamos ahí o no? Pero si ustedes observan, CP es la distancia entre dos puntos. El punto 0, 0, origen, y el punto genérico XY. Y como la distancia se saca por diferencia, pero evidentemente como uno es 0, la distancia de CP sería X cuadrado más Y cuadrado, raíz cuadrada, igual a Y. ¿Está bien? Es lo mismo que había dado con una Pitágoras. Elevo a un mismo al cuadrado para sacar la raíz. Y queda esa expresión que yo, por supuesto, puedo comparar con el chorizo, que de ahí viene todo. Y esa expresión se llama ecuación canónica de la circunferencia. Entendiendo por canónica la forma más simple, en donde el centro se encuentra en el origen de coordenadas. En este caso, el centro sería O, o el punto 0, 0, el punto C. ¿Se entiende? Ahí tengo la ecuación de la circunferencia canónica. ¿Estamos?
Bien. Como verán, es una expresión simple que se puede comparar perfectamente con el chorizote que hablé recién, ¿sí? Porque se vería evidentemente en esa expresión que A y C, siendo A el coeficiente de x cuadrado y C el coeficiente de y cuadrado, fíjense en el chorizote, se ve que son iguales, sin lugar a dudas que son iguales. Se ve que no hay D, que vale 0, se ve que no hay E, que también vale 0, sí hay F, que estaría representado por el radio al cuadrado, y no hay B, ¿sí? Bien. En ese chorizote, todas las expresiones que vamos a ver en esta primera etapa, no va a aparecer B, ese término cruzado, ese que dice BXI. Porque cuando aparece ese término, quiere decir que la cónica, salvo la circunferencia, está rotada. O sea, tiene una posición rotada. La vamos a estudiar después. Más adelante ya va a ser temario para el tercer parcial. ¿Cómo vamos a hacer para eliminar esa rotación o cómo la vamos a considerar cuando aparezca? Por ahora, todas las cónicas que vamos a ver, para que entren dentro de la rama de cónicas generadas, vamos a considerar que B vale 0. En este caso también, fíjense en que A y C, que son los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado respectivamente, son iguales, y B vale 0. Eso se ve de acá a la China en la expresión que yo puse. Pero puede ocurrir que cualquier cónica, lo que voy a decir ahora en circunferencia, lo voy a aplicar en todas las cónicas, por eso lo voy a explicar una sola vez, porque el mismo concepto se aplica en todas. La circunferencia puede estar concentrada en un punto, que es el sistema donde yo tome, y como Don Einstein dijo que nada es absoluto, sino que todo es relativo, entonces la tengo acá, pero la puedo mover acá, la puedo mover acá, la puedo mover acá, la puedo mover acá. Es decir, puedo trasladar el sistema. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Si traslado el sistema, traslado el origen, el punto origen, y traslado la circunferencia. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, profe. Entonces hago un dibujo. Supónganse ustedes que hago ese dibujo que puse allá. ¿Lo ven todos? Sí. Bien. Y es como que al sistema coordenado inicial, el más grande, xy, lo trasladé y lo transformé en x', y'. Lo trasladé. Por lo tanto, si trasladé también el origen, ¿o no? Y el origen, que es un punto, en un sistema coordenado cartesiano, queda representado por dos coordenadas. Una en x, que genéricamente y universalmente vamos a llamar h, y una en y, que vamos a llamar k. Por lo tanto, las coordenadas del centro son h y k. Si ahora tomo un punto cualquiera, como venía tomando, ese punto, sin lugar a dudas, y mirando el dibujito que hice, yo lo puedo referir con dos sistemas. Lo puedo referir al sistema x' y también lo puedo referir al sistema xy. ¿Entienden lo que hago? Entonces acá tendría un x' y ahí tendría un y'. ¿Está bien? Y', x'. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí. Entonces ustedes mirando el dibujo que están haciendo ahí sin hacer un curso de agrimensura, se van a dar cuenta que x, toda esta distancia, es x' más h. ¿Lo ven todo o no? Sí. Y van a ver que toda esa distancia y es y' más k. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven?
Entonces, Ok. díganme ustedes qué pasa si h y k vale 0. ¿Qué hace esto? Al origen. ¿Dónde se va? Origen. ¿Lo ven el efecto de la traslación, sí o no? Sí, Si profe. h y k vale 0, ¿qué hace esto? ¿Se viene a dónde? Al origen. Al origen. Por lo tanto, estas que voy a aplicar en todas las cónicas que explico una sola vez ahora, se llaman ecuaciones de traslación. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí o no? Sí, sí. Ahora bien, si yo miro el sistema X' y les pregunto a ustedes, ¿cómo sería la ecuación canónica referida a ese sistema? ¿Sí? O sea, pongo acá para X' y', la ecuación canónica sería X' al cuadrado más Y' al cuadrado igual al radio al cuadrado. Recuerden que ese sería el radio. ¿Sí? Igual al radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Pero este aquí que ve las ecuaciones de traslación, si ustedes despejan X', queda X menos H, y si despejan Y', queda Y menos K. Reemplazando eso acá, quedaría entonces X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿La ven la expresión? ¿La ven todos? De manera tal que si ustedes hacen H y K igual a 0, ¿qué pasa? Se va al origen. Y aparece la. ¿Se entiende o no? ¿Lo ven o no? Sí, profe. Entonces no hay duda que la expresión que está abajo, a esta le vamos a poner 1, a la canónica, a esta le vamos a poner 2, es la ecuación que me da toda la información cuando la cónica se desplaza. Digo toda la información porque yo para representar una circunferencia necesito el centro y el radio. Con eso puedo dibujar cualquier circunferencia. ¿Es así o no? Sí. Profe. Entonces, como me da todos los datos que yo necesito para hacer la gráfica y no tengo que recurrir al análisis matemático, como me da todos los datos, esa ecuación se llama ordinaria. ¿Cómo se llama? Ordinaria. Y la ordinaria viene justamente porque no es porque sea de baja calidad, sino porque me da, la ordinaria es porque me da toda la información para que yo grafique. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, hasta ahí, como verán, no hay nada de otro mundo. No hay nada de otro mundo. Una vez que yo sepa la ecuación canónica, la afecto de la traslación y automáticamente tengo la ecuación trasladada u ordinaria. Ahora bien, desarrollando esta, ¿qué significa desarrollando las dos? Elevando, sacando los cuadrados de los binomios, el cuadrado del primero, doble producto del primero, acomodando la cuestión y mandando todo para un mismo miembro, es decir, igualando a 0. Desarrollando, esto me queda más o menos una cosa así, y acomodando, ¿no? Queda una cosa así. Bueno, fíjense, por supuesto que ahí yo lo acomodé, dije, desarrollando y acomodando. Fíjense que acá está el cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, cuadrado del segundo. El otro desarrollo, cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, cuadrado del segundo y el radio cuadrado que estaba en el primer miembro lo pasa al segundo miembro. ¿Hasta ahí estamos o no? Sí. Entonces fíjense ustedes que todo esto que está acá, todo eso que está ahí, cuando yo lo reemplace por números me va a dar otro número,
que va a ser una constante que le voy a llamar f. ¿Sí? Este número con signo y todo, o sea, menos 2h, le voy a llamar d de dedo. Y este número con signo y todo, menos 2k, le voy a llamar e de enano. De manera tal que al reemplazar me va a quedar x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0, como expresión genérica. Le vamos a poner expresión 3. Y esa expresión, que es la misma 2, nada más que desarrollada, nada más que escondida, nada más que implícita, se llama ecuación general de la circunferencia. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Que evidentemente ustedes, si la comparan con el chorizote, giro la pantalla para allá, ahí lo tienen el chorizote. ¿Lo ven como el chorizote? Sí, profe. Están viendo, por comparación, que en esa expresión que llegamos ahí, la 3, está cumpliendo que A es igual a C y que B vale 0. Entonces ustedes cuando tengan un chorizo así y vean que A es igual a C, que B vale 0, ya pueden decir sin temor a equivocarse que eso pinta para una circunferencia. ¿Se entiende o no? Dándole un valor muy importante a lo que dije al principio. El chorizote representa una cónica en tanto y en cuanto se den condiciones. Bien, para que sea circunferencia entonces, la condición tendría que ser que A sea igual a C, que B valga 0, pinta para circunferencia y hay otra más que les voy a explicar ahora. Y que se van a dar cuenta casi por sentido común que así es. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Pero si yo de la expresión 2, ordinaria, llegué a la expresión 3, general, como estamos en matemática, y le traslado la pregunta a ustedes, partiendo de la general yo tendría que llegar a la ordinaria, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces vamos a ver cómo hacemos, y acá vamos a matar 2 pájaros en un solo tiro, 3, según la cantidad de bichos, porque les voy a enseñar un método que vamos a aplicar en las 4 cónicas para encontrar la ecuación ordinaria, es decir, volver a la ordinaria. ¿Y por qué busco la ordinaria? Vuelvo a insistir, porque la ordinaria es la que me da todos los datos para yo poder esbozar la gráfica. ¿Se entiende o no? Entonces, con este procedimiento que voy a explicar ahora, que se llama método de completar cuadrados, lo que hago, lo que logro, es llegar a la ordinaria y de esa manera mirar todos los datos que necesito y hacer la gráfica. Bien. Ahora, el desafío es, partiendo de la ecuación general, llegar a la ordinaria. Entonces, escribimos acá. Ahí está la ecuación general. ¿La ven todos? Entonces, partiendo de la general, quiero llegar a la ordinaria, a la que me da los datos para la gráfica. O sea que me los explicita los datos. Lo primero que hago es aplicar la propiedad asociativa de la suma y agrupar variables cuadráticas con variables lineales de la misma índole, es decir, x con y, x con x y con y. Entonces aplico eso.
Y a todo lo que me molesta, como en el caso este de la F, lo paso para el otro. Hasta ahí nada raro, ¿verdad? En cada paréntesis ustedes están viendo que hay dos términos, o sea que hay un binomio. Y completar cuadrado significa que en esos paréntesis yo meta un trinomio cuadrado perfecto. Al meter un trinomio cuadrado perfecto estaría en el tercer caso de factoreo, ¿sí? Para meter un trinomio cuadrado perfecto tendría que agregar algo, un término. Por eso el método se llama completar cuadrados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a incorporar ahora un corchete, para que lo vean bien. Y dentro del paréntesis, pinta para un trinomio, pero falta un término que sería un número. Entonces yo tengo cuadrado del primero. Doble producto del primero por el segundo. Estoy buscando un número como segundo término. Quiere decir que en el dx, en el d, está el doble producto del número que yo busco. Si en d está el doble producto, quiere decir que yo para saber el número, lo divido por 2. ¿Se entiende o no? Sí. Y si a d lo divido en 2, me queda d sobre 2. Y si a ese número lo elevo al cuadrado, me queda d sobre 2 sobre 4. Agregué el d sobre 2 al cuadrado, pero para que la expresión no me altere, también se lo tengo que restar. Y la expresión queda exactamente igual. ¿Está o no? Con igual procedimiento me voy a otro lado. Y para completar, en el E está el doble producto, por lo tanto el número que busco es E sobre 2, que al elevarlo al cuadrado. Pero evidentemente, como lo agregué, para que no altere también lo tengo que... Y eso es igual a menos 1. ¿Se entiende hasta ahí o no? Pero ustedes ahora dicen, mira qué gordos hagas. Y ahí ya tenemos un trinomio cuadrado perfecto, cuyo factoreo en este caso va a ser x más d sobre 2 al cuadrado, y en este caso va a ser y más e sobre 2 al cuadrado. ¿Es correcto o no? Sí. Y este menos d cuadrado sobre 4 y menos c cuadrado sobre 4 lo paso al otro miembro, saco como un denominador 4 y me queda d cuadrado más c cuadrado menos 4 dcf. ¿Lo ven todo o no? Sí, pero que... Y fíjense en ahora si esa expresión a la cual llegué ahí tiene un parecido ahí parece que están todos de vuelta. Bueno, justo se me cortó, no me di cuenta del tiempo. Le estaba diciendo justo que yo había llegado a esto, voy a girar la pantalla donde estaba, a esta expresión. ¿La ven todos? Y díganme si no tiene un parecido con ese. ¿Lo ven todos?
Sí, el término a la derecha vendría a ser el radio. Claro. ¿Ven que tiene un parecido? Entonces, evidentemente, de la general llegué a la ordinaria completando cuadrados. Y en todas las cónicas que me faltan ver voy a hacer lo mismo. De manera tal que al compararla, está clarito, volviendo acá, que H es menos D sobre 2, y K es menos E sobre 2, y que el radio es raíz cuadrada de D cuadrado más E cuadrado, no radio al cuadrado, radio solo, D cuadrado más E cuadrado menos 4F sobre 2, porque está dividido sobre 4, al aplicar la distributiva queda 2. Bueno, entonces fíjense en que ahí adentro está la otra condición que dije. Faltaba para que ya esté convencido que es una circunferencia. Entonces, el chorizote va a representar una circunferencia si A es igual a 0. Si B vale 0, y por supuesto, si D cuadrado más C cuadrado menos 4F es positivo. ¿Se entiende por qué? Sí, profe. Porque al ser una raíz de índice par, ¿está bien? El radicando no me puede dar negativo, porque si el radicando me da negativo, quiere decir que no tiene solución, será una circunferencia imaginaria. Y si me da 0, no tendría radio, por lo tanto no hay circunferencia. Entonces no queda otra que D cuadrado más E cuadrado más 4F sea mayor que ¿qué? 0. Por supuesto que mayor que 0 significa positivo, ¿sí o no? ¿Está o no? Sí. Sí. Bien. Entonces, volvemos a darle valor al chorizote. Decía la geometría, el chorizote representa una cónica en tanto y en cuanto se den condiciones. Bárbaro. Para que sea circunferencia, el coeficiente de x cuadrado A tiene que ser igual al coeficiente de y cuadrado C. B vale 0, no hay rotación. Y D cuadrado más E cuadrado menos 4 veces F tiene que darme positivo. Cuando esas condiciones se dan, no hay duda, se trata de una circunferencia. Entonces, vamos a un ejercicio completo. X cuadrado más y cuadrado menos 6x más 8y menos 3 igual a 0. Yo le tiro esa y ustedes, que ya han estudiado la teoría, me dicen, ¿es una circunferencia, sí o no? Fíjense si cumple las condiciones. A es igual a C. B vale 0. Sí. Sí. Menos 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 12, ¿es positivo? Por lo tanto, no hay duda, es una circunferencia, ¿sí o no? Entonces vamos a aplicar el método de completar cuadrado, pero ahora con números, para llegar a la ecuación general y hacer la gráfica. Hago lo que hice antes, agrupo lo nene con lo nene, la nena con la nena, y el 3 que me hincha la bola, lo paso para el otro lado, no me jode más. Hago lo mismo que hice arriba. ¿Van siguiendo la teoría, sí o no? Sí. Sí. Ahora, acá, voy a hacer lo que hice arriba, agrego el corchete. Cuadrado del primero, doble producto el primero por el segundo, en el 6 está el doble producto, 6 dividido 2. 3 al cuadrado. 9. Agrego un 9, pero para que no altere, también sé lo que es. ¿Van siguiendo la teoría con el práctico, sí o no? Ahora volvemos a abrir el corchete acá, y cuadrado más 8y.
Cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, en el 8 está el doble. 8 dividido 2. Al cuadrado. A ver, 16, pero para que no altere también lo que. Y esto es igual a 3. Sin lugar a dudas, eso que está ahí es x menos 3 al cuadrado. Sin lugar a dudas, eso que está ahí es y más 4 al cuadrado. ¿Es correcto, sí o no? Sí. Y este menos 9 y este menos 16 que están en este miembro, sumando, restando, perdón, lo paso al otro miembro sumando con el 3, y me queda 25 más 3, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me queda? 28. Y entonces ahora, si ustedes no me dicen, mirando la expresión, ¿cuánto vale H? ¿Cuánto vale K? ¿Y cuánto vale el radio? Es porque no están mirando el pizarrón. ¿Cuánto vale H? 3. Menos 3. ¿Cuánto vale K? 4. No, 4. no es 4. ¿Cuánto vale? Menos 4 porque la expresión es X menos, ¿sí? Menos 4. Bien. ¿Y cuánto vale el radio? 28. No vale 28. ¿Cuánto? No es 28. ¿Es cuánto? 28 vale el radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? Raíz cuadrada de 28. Les pregunto a ustedes, con esos datos, ¿pueden graficar las circunferencias, sí o no? Sí. Por lo tanto, ¿entienden para qué carajo completa en cuadrado? Se completa el cuadrado para llegar a esa expresión, que es la que le va a dar todos los datos para hacer la gráfica. ¿Entienden? Sí, profe. Por lo tanto, para aprender el método de completación de cuadrados, que se lo acabo de explicar ahora y que lo vamos a aplicar en todas las cónicas, tienen 4 opciones. Pónganle que hoy no lo aprenden con circunferencia. Bien, les queda la elipse, les queda la hipérbola. Y por último les queda la parábola. Si después de esos 4 intentos no aprenden el método de completar cuadrados, todos en fila india a anotarse a abogacía. ¿Se entiende o no? Clarísimo, profe. Yo creo que más claro no puedo ser, ¿está o no? Y eso es para aquellos que pregunten, ¿y para qué carajo completo cuadrados? Justamente, pues, vos querés hacer la gráfica. El punto final, aunque yo no diga, en todos los ejercicios de cónicas, ustedes van a hacer la gráfica. Y mientras más datos tengan para hacer la gráfica, evidentemente la gráfica va a ser más representativa y más bonita. ¿Se entiende o no? Y fíjense que en ningún momento vamos a recurrir al análisis matemático, que restringimos el dominio, que vemos el corte en el eje Y, que vemos el corte en el eje X, que vemos si crece, si decrece, me importa un carajo. Yo directamente, desde este punto de vista, puedo hacer la gráfica sin ningún problema. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, profe. Entonces ahora la expresión, la más difícil, porque digo la más difícil, ya lo metemos ahora en ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio más difícil de circunferencia. Y lo más difícil, cuando ustedes vayan a hacer cualquier ejercicio, estas reglas que se les enseño son generales y son fruto quizás de la experiencia de transitar estos cambios. Cuando ustedes vayan a hacer un ejercicio, preocúpense en un ejercicio de circunferencia, en este caso, preocúpense si no tienen el centro, porque ese es el gran dato. Ya que el centro, para poder sacarlo, necesita de H y de K. O sea, hay 2 incógnitas. Si hay 2 incógnitas, ustedes van a tener que plantear 2 ecuaciones para poder resolver el problema y encontrar H y K. ¿Está? Ahora, si la circunferencia es la versión canónica, griten de alegría porque el centro ya está en el origen. ¿Se entiende o no?
Sí. Sí. Por lo tanto, lo único que tienen que buscar es el radio, y el radio se va a rasguñar de algún lado, y le darán una condición para que puedan sacar el radio. Vamos al ejercicio más difícil. Hablamos por ahora de circunferencias. El más difícil de todos es que se me presente el caso de la circunferencia trasladada. Es decir, esta expresión. Sí, profe. En esta expresión, yo les pregunto a ustedes, si conozco D, conozco el coeficiente E y conozco el coeficiente F. Fíjense en el ejercicio que hice de completación de cuadrados. ¿Puedo saber la ecuación de la circunferencia, sí o no? Sí. Bien. Por lo tanto, empezamos a hacer álgebra pensando en álgebra y decimos que no decimos ni E, no decimos ni D, no decimos ni F. Contamos las condiciones. ¿Cuántas condiciones son? ¿Cuántas? Por lo tanto, para hacer cualquier ejercicio de cónicas, de ahora en más, el caso más difícil, que es el desplazado, porque si llega a ser el canónico, salgan de la pantalla y den un beso al profesor de teórico, vieron que están buenos. Si llega a suceder eso, ¿está bien? Ustedes dicen, el gordo lo que me está queriendo decir pensando en grande, es que cuando yo vaya a hacer cualquier ejercicio de cónicas, entendiendo como el más difícil desplazada, necesito 3 condiciones. ¿Es o no? Ustedes dicen, 3 condiciones. ¿Y qué condiciones? Solamente Dios y la Santísima Virgen sabrá cuáles son las 3 condiciones. Pero son 3 condiciones que sí o sí me van a llevar a resolver el problema. ¿Se entiende o no? Entonces ahí entran en escena los grandes gurúes del teórico, ¿sí? Que lo dan como un tema aparte. Y dicen, vamos a ver, muchachos, un tema importantísimo que se llama circunferencia por 3 puntos. 3 puntos la pelota, son 3 condiciones, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es más fácil, pensar en chiquito o pensar en grande? Entonces yo agarro y le digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Parto de la ecuación esta y digo, quiero encontrar la ecuación de esa circunferencia, no conozco D, no conozco E, no conozco F, pero sí sé que contiene al punto P1 menos 4, 3, al punto P2, 2 menos 7, y al punto P3, 5 menos 10. Menos 5 menos 1. ¿Está bien? El gran tema de los gurúes del teórico, vamos a ver, muchachos, la circunferencia por 3 puntos. Las pelotas. ¿Me han dado cuántas condiciones? 3. ¿Esos puntos pertenecen al lugar geométrico que está arriba, sí o no? Sí. Sí. ¿Pertenecen, satisfacen su ecuación, sí o no? Sí. Entonces reemplazo para el primer punto, y para el primer punto me va a quedar menos 4D más 3E más F igual a 16 más 9 menos 25. ¿Entiende lo que dice? No, yo no, profe. Reemplacé el punto menos 4, 3 en la ecuación, ¿o no? Menos 4 donde tengo X y 3 donde tengo Y.
¿Está o no? Bien. Ahora tomo el segundo punto, 5 menos 7. Perdón, 2 menos 7. 2D menos 7E más F igual a 49 más 4, 53. Y ahora reemplazo el último punto, 2, 5 menos 5, quedaría 5D menos E más F igual a menos 26. Y oh surprise, se me arma un qué ahí. Sistema de ecuaciones. ¿Ok? ¿Tres incógnitas? Un sistema de ¿cuántas ecuaciones? ¿Con cuántas incógnitas? 3. ¿Y cuáles son las incógnitas? D y F. Ahí está. Y si conozco D y F, ¿saco la ecuación de la circunferencia, sí o no? Sí. Ahí está. Listo, a la mierda. Circunferencia por 3 puntos. Qué gran tema, ¿no? Por supuesto queda para resolverlo ustedes. ¿Cómo lo resuelven? Por Gauss, Kramer, Gauss-Jordan, por el método que se le cante. ¿De acuerdo o no? Bien. Resuelven ustedes tranquilo y hagan la gráfica, no me ven, hagan la gráfica después. ¿Sí? Hagan una escala, una reglita, un buen sistema coordenado, una buena escalita, usen hoja cuadriculada si tienen. ¿Sí? Bien. ¿Quedó clarete? Sí, profe. Entonces, seguimos haciendo álgebra pensando en álgebra. En el caso más difícil, dijo el gordo Rodríguez, ¿cuántas condiciones necesito para hacer cualquier ejercicio? 3. Entonces ahora imagínense que yo no les dicto el enunciado, sino que se los voy a dibujar. Y vuelvo a decirle, en geometría analítica, no me esquinen dibujos que a veces, ustedes dicen, ¿pero qué voy a dibujar si no sé ni verla? Hagan el dibujo de lo que ustedes están leyendo, porque eso les va a marcar una tendencia y nos va a ayudar a ubicarse qué ecuación usar, qué es lo que se está pidiendo. Así que no me esquinen dibujo, ¿de acuerdo? Miren, supongamos que dice, quiero encontrar la ecuación de una circunferencia. Cuyo centro es un punto HK, que no conozco. Quiero hallar la ecuación de esa circunferencia que sea tangente a dos rectas, que son datos. Por ejemplo, esta recta que sea 2x menos y más 8 igual a 0, y esta sea 2x más y menos 10 igual a 0. ¿Sí? Hallar la ecuación de la circunferencia, que sea tangente a esas dos rectas, datos, y que además el centro de la misma se encuentre ubicado en la recta 4x menos 10. ¿Está? Usted dice, a la mierda, me la complicó el gordo podrido este. En el ejercicio anterior me dio 3 condiciones, eran 3 puntos, ¿o no? Sí. ¿Y en este ejercicio cuántas condiciones tiene? 3. Las 3 ecuaciones. Conceptualmente es lo mismo, ¿o no? Sí. Y por supuesto, y gracias a Dios para nosotros ingenieros y no médicos, los problemas van a ser distintos. ¿Se entiende o no? Pero si yo tengo el concepto en la cabeza de cómo carajo resolverlo, y el concepto mío es que necesito ¿cuántas condiciones? 3. 3. Y por supuesto necesito saber lo que ya estudié. Por ejemplo, saber que de ese punto
H y K hay una determinada distancia y que de este punto H y K hay una determinada distancia. Y que yo les pregunto a ustedes si esas distancias, mirando el esquema que hice, son iguales o no. Sí. Y si son iguales, ustedes se llevan la sorpresa de la gran puta, porque no son otra cosa que, que el radio, ¿sí o no? Sí. Entonces, ya tienen una primera ecuación, porque ustedes tienen dos incógnitas, H y K, lo más difícil, el ejercicio más difícil, no conocen el centro. Tienen H y K, no conocen, y necesitan dos ecuaciones. Una, ya la van a armar igualando D1 con D2. ¿Entienden por qué se iguala D1 con D2? Sí, son el radio. ¿Se dan cuenta por qué un esquema ayuda? ¿Entienden o no? Sí. Sí. Pero D1, este aquí, que D1 es la distancia del punto HK, centro, a la recta, esta que está acá. Y entonces me acuerdo de la forma normal de la recta, distancia de un punto a una recta, había que reemplazar en la ecuación general de la recta las coordenadas del punto y dividir por la raíz, por el módulo de la normal, es decir, a cuadrado más b cuadrado. Entonces, ¿qué va a suceder? 2h menos k más 8 dividido a cuadrado más b cuadrado. A vale 2, b vale 1, sería raíz. Y como el signo de la raíz se tenía que tomar contrario a c, era menos 5 porque c es positivo. ¿Está en esto o no? Sí, profe. Y D2 es la distancia del punto HK a la otra recta. Entonces sería 2h más k menos 10 sobre también raíz de 5, pero positiva porque c es negativa. De manera tal que al igualar D1 con D2 queda 2h menos k más 8 sobre menos raíz de 5 igual a 2h más k menos 10 sobre raíz de 5. Raíz de 5 por raíz de 5 lo simplifico. Agrupo la cuestión, me queda 2h menos k más 8 igual a menos 2h, lo paso para allá, menos k más 10. El k con el k, en este caso particular, no siempre pasa eso, el k con el k se me va, me queda 4h igual a 2. Por lo tanto, h es igual a 1. Ojo, yo lo hice así para hacerlo rápido. No quiere decir que siempre se va a anular una variable. Ojo. Ahí me quedaría, si no se hubiera anulado k, una ecuación con dos incógnitas que justamente son h y k. ¿Se entiende o no? ¿Estamos, no? Sí, profe. Bien. Y entonces me dicen, sí, gordo, pero bueno, ahí pudiste calcular h, está fácil. Y si te hubiera quedado una sola ecuación con dos incógnitas, te está faltando otra para formar un sistema en h y k. Y la otra está justamente en el enunciado del problema. Muchas veces en los datos están las soluciones. Porque fíjense en que dice, hallar la ecuación de la circunferencia que sea tangente a esas dos rectas. Ahí está. Y que el centro de esa circunferencia se encuentre sobre la recta fulana de tal. Si el centro, que es un punto HK, se encuentra sobre la recta que contiene al centro, sin lugar a dudas, ese punto satisface la ecuación de la recta. ¿Sí o no? Si satisface la ecuación de la recta, en lugar de I, coloco K. Y en lugar de H, perdón, de X, coloco H.
Y evidentemente, ahí tengo la otra ecuación que necesito para poder armar, mejor dicho, un sistema, en este caso, de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Entendieron? Por lo tanto, como regla general, siempre volvemos a hacer álgebra pensando en álgebra. En cualquier ejercicio de cualquier cónica que les diga o que les den como condición una recta que contiene al centro o al vértice, en el caso de la parábola no tiene centro, cuando diga eso el enunciado, griten de alegría porque de las dos ecuaciones que necesitan para encontrar h y k, una ya la tienen. ¿Entienden lo que acabo de decir? Sí, profe. Bien, de manera tal entonces que acá es muy fácil, como en este ejercicio ya había calculado h, que me había dado un medio, lo reemplazo acá. Y me va a quedar, a ver, ¿está bien? Por lo tanto, el centro tiene coordenadas. Un medio menos 8. Ahí tengo h y ahí tengo k. Lo más difícil ya lo calculé. ¿Lo ven todos? Sí, profe. Sí, profe. Y por supuesto, para sacar el radio, yo siempre digo, el radio se rasca de algún lado. Reemplaza el h y k, por ejemplo, ahí, y tienen el radio, ¿o no? O Sí. reemplazan arriba y tienen el radio. Que por supuesto tiene que dar el mismo valor, más vale ello. Recuerden ustedes de completarlo al ejercicio con la gráfica. Aunque yo no lo diga, ustedes hacen la gráfica porque es como que sería el final de obra. Lo que ustedes hicieron en analítico se ve en el dibujo. Entonces, está perfecto eso. ¿Estamos? Sí, profe. Por lo tanto, tranquilitos, con una regla, con un papel cuadriculado, una escuadra, una escala apropiada, dibujan, fíjense que han dado números lindos, han dado un medio, que no es tan difícil de sacar, sería medio cuadrito, y menos 8, que sería un número entero. Así que no me ha dado una fracción, eso quiero decir, salvo en un medio, pero una fracción fácil. Bueno, y entonces ahí ustedes siempre hagan la gráfica, siempre. ¿Está? Final de obra tiene que estar. ¿Entendieron el ejercicio? Sí, profe. ¿Vieron entonces yo cómo razono desde lo general a lo particular para hacer cualquier ejercicio de cónicas? Y entonces cuando ustedes estudian así, es como que se dan cierta seguridad, porque dicen, no me importa qué condiciones me dé el gordo. ¿Está bien? Pero me va a dar 3. ¿Se entiende o no? Sí, profe. A mí Entonces lo no único están preocupados por eso. ¿Sí? que me había Preocúpense si confundido no aquí. saben distancia de un punto a una recta, si no saben distancia entre dos puntos, si no saben, qué sé yo, sacar el ángulo entre dos rectas. Bueno, ahí preocúpense, pero todas esas cosas ya las hemos visto. ¿Está o no? Entonces habrá que hacer un repaso hacia atrás para no quedar en el tiempo, pero 3 condiciones son las que me van a salvar las papas cuando vaya a hacer cualquier ejercicio de circunferencia. Yo digo el más difícil cuando está desplazado. Bien. A ver. Bien. Ahora imagínense el mismo problema. Voy a girar la pantalla, no voy a borrar los datos porque los voy a volver a usar. Y le voy a hacer un pequeño cambio. Voy a querer encontrar la ecuación de una circunferencia, la misma, h, que sea tangente a las mismas rectas. Vamos a usar los mismos datos. 2x menos y más 8, 2x más y menos 10.
Los mismos datos de recién, ¿sí? Pero ahora el enunciado dice hallar la ecuación de la circunferencia que sea tangente a las dos rectas, que son los mismos de recién, y que ahora no que el centro esté en la recta tal, sino que también pase por el punto 4 menos 3. Estoy inventando, no sé qué carajo. ¿Está o no? Usted tiene medio parecido al que hiciste recién, gordo, pero evidentemente a mí no me calienta eso, si es parecido o no, porque eso sería como volver a la secundaria. Yo hago álgebra, pensando en álgebra, y digo, ¿cuántas condiciones di? 3. ¿Tiene que salir o no? Sí. Como me ha dado el más difícil, que es encontrar a la chica, necesito 2 ecuaciones. Pregúntole nuevamente, ¿esta distancia y esa distancia eran iguales? Sí. Y ahora le agrego esta distancia al punto. ¿También es igual? Sí. Por lo tanto, entonces ustedes dicen, pero guarda, que la distancia de 1 y de 2 es la distancia de un punto a una recta. En cambio, la distancia de 3 es la distancia entre 2 puntos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, de la primera ecuación, como el ejercicio del mismo recién, igualando de 1 de 2, van a llegar a la conclusión que h era igual a qué. Porque es el mismo, ¿o no? Entonces, sí, bueno, pero necesito otra ecuación. Bueno, agarra, por ejemplo, de 2 e igualarla con de 3. Porque son iguales, ¿o no? Podría haber tomado de 1. Sí. Si tomo de 2, entonces me queda 2h más k menos 10 sobre raíz de 5 igual a la distancia entre el punto h y k y 4 menos 3. Entonces es h menos 4 al cuadrado más i más 3 al cuadrado raíz cuadrada. Porque esa es la distancia entre dos puntos. ¿Sí o no? ¿No sería K, profe, en vez de I? Perdón, sí. ¿De acuerdo? Y entonces dice, ¿y a partir de ahí qué hago? Y ahora hay que armarse de paciencia y operar algebraicamente, elevando ambos miembros al cuadrado, para que la raíz grande se vaya. ¿Sí? Me va a quedar 2h más k menos 10 al cuadrado igual a 5 por h menos 4 al cuadrado más k más 3 al cuadrado y van a operar. Eso se lo dejo a ustedes como ejercicio. ¿Está o no? Bueno, ¿por qué les planteo este ejercicio? Porque va a pasar lo que va a pasar en cualquier cónico. Ustedes fíjense en cómo yo saco condiciones generales y usted dice, pero el gordo puto este me da condiciones y todavía no he visto elipse y hipérbola. No importa, pero sirven en todas, ¿se entiende o no? Lo peor que les puede pasar cuando hagan un ejercicio de cónicas, lo peor, es que en lugar de una solución, puede que haya 2 o no. Pero ustedes no lo tienen que sorprender esto, porque en rectas pasaba. Y porque en plano pasaba. ¿Se acuerdan o no? Entonces, ¿de qué va a depender que haya 2 soluciones? Cuando ustedes operen algebraicamente acá ya en este caso es una ventaja porque ya saben cuánto vale h, ¿no? Inclusive lo pueden reemplazar ahí si quieren. Pero si no hubieran sabido h, bueno, hubiera sido un sistema mixto de una ecuación lineal, que es la primera que salgan, con d1 de 2, y la otra, una ecuación cuadrática. Cuando ustedes desarrollen esto, multipliquen esto 2 veces por sí mismo, apliquen la distributiva, bla, 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 acá saquen el cuadrado del binomio, multipliquen por 5, y manden todo para un miembro, va a quedar una ecuación cuadrática en h y en k. ¿Sí? El chorizo más grande va a ser una cuadrática. Como ya saben cuánto vale h, van a reemplazar h,
Y al reemplazar h va a volver a quedar una cuadrática en la variable que falta, que sería k. O sea que, en definitiva, después que hagan todo eso, que sustituyan y bla, bla, llegaría a una expresión final que sería, por ejemplo, h k cuadrado, alfa k cuadrado, beta k más tita. ¿Sí? O sea, ¿cómo van a llegar a eso? Operan acá, se arma un chorizote en donde aparece h cuadrado, k cuadrado. Pero como h ya saben que vale un medio, reemplazan en todos los lugares donde tiene h, y cuando hagan esa sustitución, finalmente termina quedando una cuadrática en la variable k. Si esa cuadrática tiene, cuando le apliquen la formulita, dos raíces reales y distintas, hay dos soluciones. ¿Se entiende o no? Sí. Si tiene dos raíces reales iguales, hay una sola. Y si, como no sé qué carajo va a pasar acá porque lo inventé, si dan dos raíces complejas conjugadas, no hay solución. ¿Entienden o no? Sí, profe. ¿Y puede haber dos soluciones, che gordo cara de pito? No las veo a las dos soluciones. Por eso, antes de putear a mi mamá, hagan el dibujo. Puede haber dos soluciones, porque fíjense ustedes que por un punto pueden pasar infinitas circunferencias. No puede haber una circunferencia así. ¿Sí o no? Sí. Entonces puede que haya dos soluciones. No me puteen, mi mamá. ¿Entienden o no? ¿Quedó Sí, claro? profe. Sí. Entonces hagan el dibujo en lugar de estar desperdiciando saliva insultando a mi vieja. ¿Está? Eso va a suceder si le da dos raíces reales. Bien, vamos que se corta. Vamos un ratito más y terminamos. Bueno, volvimos. ¿Entendieron cómo se plantean estos problemas? Por supuesto, podemos estar toda la mañana haciendo ejercicios. Ustedes tienen que agarrar la guía ahora que viene el fin de semana y empezar a buscar ejercicios y hacer, como yo les explico, de buscar las tres condiciones, hacer el esquema que los va a orientar y que les va a marcar tendencia y que los va a hacer intuir ya antes de llegar al resultado final, si puede haber dos soluciones, si no puede haber, ¿sí? Es decir, pueden sacar muchas consideraciones o conclusiones si hacen algún pequeño esquemita, como hago yo, y ustedes se fijan que hago esquemas y no sé qué carajo voy a llegar, no sé si es así el dibujo final, pero sí sé que puede ser. ¿Se entiende lo que digo o no? Entonces, al saber que sí puede ser, no me sorprende en absoluto que haya dos soluciones. ¿Está claro lo que digo? Bien. Entonces, yo les voy a plantear uno ahora, que inclusive se supo tomar en un examen por ahí. Ya les voy a contar después, la clase que viene, la anécdota de ese examen que fue bastante, fue para la foto, pero bueno, les digo. Bueno, vamos a ver. Yo voy a hacer un esquema. No sé qué carajo saldrá porque la voy a inventar. Pero espero que salga algo más o menos. ¿Sí? Voy a inventar algo. Hagan de cuenta que ustedes tienen que hacer este ejercicio. Ustedes dicen, pero mira, el gordo me da en clase y me tira uno a matar y empiezan a elucubrar. Siempre porque piensan en chiquito. Acuérdense que el gordo les enseña a pensar en grande, como tenemos que pensar los ingenieros. Bien. Vamos a hacer
hacer este ejercicio, a ver si lo puedo esbozar. Esto que hago, por supuesto, es un esquema, Valerio Lynch. Bueno, por supuesto que tengo un esquema, ¿eh? No sé qué carajo va a salir. El enunciado sería hallar la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Cuyo centro se encuentra sobre la recta igual a 6x menos 12, que contiene al punto 4, 5, ¿sí? Y que es tangente al eje X. ¿Lo ven a eso en el esquema, sí o no? Sí, se ve. Sí, profe. ¿Cuántas condiciones hay ahí? A ver si usted, el gordo, ya me está haciendo trampa. ¿Cuántas hay? ¿Vieron que miran el árbol y no el bosque? ¿Cuántas dijeron? 2. ¿No hay 3? Hay 3. ¿Por qué están? ¿Cuáles son? El punto, la recta que contiene el centro, y que es tangente al eje, ¿o no? Sí. Sí. Y claro que son 3. Lo que pasa es que una es muy obvia, ¿o no? ¿Se dieron cuenta? Usted dice, Sí. pero me hiciste trampa, gordo puto. No, son 3. Porque tangente puede ser tangente, cualquier recta que corte en un punto, es tangente, ¿o no? Sí. ¿Por qué no el eje? Si es una recta también, ¿se entiende o no? Sí. Entonces, cuando pasa eso, y que parece que es más difícil, griten de alegría, porque sin lugar a dudas, eso que está ahí, que es el radio, ¿o no? Sí. No es otra cosa que K, por amor a Cristo, ¿sí o no? Sí. Y ya está, solucionado el problema, muchachos. Ya está, ya salió, me cago, ¿o no? Sí. ¿Vieron que no hay que ahogarse en un vaso de agua? ¿Y ven para qué sirve hacer el esquema que hincho las pelotas yo, o no? Entonces usted dice, ya sé a lo que tengo que llegar. Ahora lo hago pichicucú y llego y después grafico y me sale, lo hago bien ya en escala y hago el dibujo que sea. Pero yo ya tengo una idea en la cabeza de cómo carajo o qué carajo voy a llegar. ¿Se entendió o no? Bueno, encuentran la ecuación de esa circunferencia, si es que existe, y hacen la gráfica. ¿Está o no? Pero guarda el ojo que puede haber también 2 soluciones, ¿sí o no? Sí. Entonces no me puteen mi mamá porque puede ocurrir. ¿Está? Bien. ¿Cómo puede haber otra solución? Bueno, más o menos. Otra solución podría ser, por ejemplo, que pase por el punto y que el centro, bueno, más grande, a ver, que pase por el punto y que el centro, bueno, habría que imaginar, puede suceder, no me sale el dibujo ahora, puede suceder. De todas maneras, eso me lo va a decir la ecuación final ya, cuando ya la pula bien, me va a decir si es posible o no, si hay una sola solución, será una sola, pero puede ocurrir que haya 2,
y si hay 2, no me insulten mi nombre. ¿Quedó claro lo que acabo de decir? Bien, Profe, entonces yo tienen una un ejercicio pregunta. para hacer, más lo que tienen de la guía, y van a ver, si empiezan a estudiar, como yo les digo, que cualquier ejercicio que hagan no va a ser difícil porque todos van a tener, siempre hablando de las circunferencias desplazadas, van a tener 3 datos. Y si le dan como dato el centro, griten de alegría. ¿Sí? Profe, ¿podría haber infinitas Y soluciones? eso que vos me preguntas ahí, si hay 2 soluciones, va a depender del tipo de ecuación que vos armes. Cuando vos armes la ecuación, si la ecuación te queda cuadrática, puede que haya 2 soluciones. Y si no, no. ¿Está o no? Bien. Ahí, como en este caso de acá, que habíamos dicho yo que, bueno, ahí queda una cuadrática, seguro le va a quedar una cuadrática, y ahí puede que vislumbrar las 2 soluciones. ¿Entienden? Es decir, que una vez que ya están ubicados, dicen, bueno, que salgan 2 soluciones es una consecuencia, no me preocupa tanto. Una vez que ya sé lo que tengo que hacer, armo la ecuación y si queda una cuadrática, si me queda una cuadrática, y bueno, puede ocurrir que haya 2 soluciones. Y ahí haré después el dibujo, si es que las hay, y las dibujaré. ¿Se entiende? Hay veces que se puede, hay veces que no. Yo no sé qué carajo va a surgir acá porque acabo de inventar unos datos y hice el marco referencial para que más o menos creo que puede llegar a ser coherente el resultado. Pero la idea es que ustedes planteen siempre partiendo del concepto general que necesito 3 condiciones, y ese es el mensaje final. Más allá no me den pelota los inventos míos, porque a veces cuando yo invento me salen pelotudeces. Pero no importa las pelotudeces, sino importa es cómo yo los razono. ¿Está o no? Porque así me dé una pelotudez y no se pueda dibujar lo que yo hice, terminaré contestando que con los datos que tengo no es posible encontrar una circunferencia. Contestaré eso. Pero no es porque me falta el concepto. ¿Se entiende lo que digo o no? No, infinitas soluciones no. No habría infinitas soluciones, no, porque imagínate vos, el máximo grado de la ecuación que vas a encontrar es el grado 2, el máximo grado, no puedes encontrar más de 2, y por infinitésimos, eso que ven en análisis matemático, siempre prevalece el grado del mayor. Entonces, si el grado del mayor es 2, puede haber como máximo 2 soluciones. ¿Se entiende? Infinitas soluciones habría si yo, por ejemplo, hago pasar una circunferencia por 2 puntos. Si hago pasar una circunferencia por 2, mejor dicho, si tengo 2 puntos, por 2 puntos pueden pasar infinitas circunferencias. Y ahí sí habría infinitas soluciones. ¿Sí? Que es algo que vamos a ver en la clase que viene, que se llama familia de circunferencias. ¿De acuerdo? Les voy a enseñar familia, justamente que tiene un poco que ver con esa pregunta que me hace él, si puede haber infinitas soluciones. Ahí vamos a ver que sí. ¿Sí? Pero en un caso de familias de circunferencias que les explicaré en la clase que viene. Es fácil, es como familia de planos, es como familia de rectas, nada más que ahora son circunferencias. Bueno, muchachos, ¿quedó claro hasta acá? Bueno, Sí, a profe. practicar cónicas, la clase que viene seguimos, y vayan pensando ya tener una clasecita extra la semana que viene o la otra, ¿sí? En vez de tener una sola clase semanal, que agreguemos una más. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, después en la clase que viene ya no, si nos ponemos de acuerdo, o yo por ahí en una de esas les tiro autogestión o le tiro a alguno de ustedes que lo comparta el grupo, una fecha tentativa y me contestan si es factible o no. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, abrazo a todos.